ver, quería decirles que yo les hablé de los grupos, ¿verdad? Entonces, la pregunta es, ¿ya están los grupos de 10 que había pedido? Sí, sí. Vaya, Sí, entonces, vaya, entonces, ahorita por favor abran el campus, por favor, el campus. Abran el campus, por favor. ¿Ha venido Dagoberto? Dagoberto, ¿nos puedes proyectar, por favor? Aquí estoy, ahorita voy. Por favor. Y quiero hacer unas aclaraciones antes de empezar. ¿Sigo en pantalla, vea? Sí. Ahorita. Ok. El campus. Ok, el campus. Ok. Vaya, fíjense que, el campus, no, pero ahorita no, Dagoberto quiere explicar algo. Yo no sé si digamos, los que tuvieron problemas para enviar la tarea. Fíjense que el campus tiene esta presentación, tiene general y pedagogía de la ciencia de la educación. Entonces, general tiene esta presentación y está la explicación en qué consiste, ahí está la carpeta de información, la plataforma, etcétera, la programa y los mapas conceptuales. Entonces, pero ya estamos en la primera unidad. Hoy sí, haga clic ahí. Ok, ahí. Entonces, baje por favor. Ahí está la planificación de la unidad y todo lo que hemos ido trabajando. Y están las tareas. Entonces, alguien me decía que no había encontrado el espacio de las tareas. El espacio de las tareas están ubicados en esta página, ¿verdad? Y ahí tiene que buscar donde dice tarea mapa conceptual, tarea de conceptos, y allí, abre ahí, por favor, ahí. Entonces vienen ustedes, abren, baje, por favor, y ahí se entregan todas. Y aquí, por ejemplo, como es el espacio de Dagoberto, ahí está que él ha entregado esa tarea. Entonces, cuando cambiemos de página, por ejemplo, vamos a la segunda unidad, vamos a abrir otra pestaña. Entonces, todos los que dijeron que no habían encontrado el espacio y me mandaron las imágenes, me estaban mandando imágenes de general. General quiere decir generalidades, pero ahorita estamos en la pestaña de pedagogía como ciencia y es ahí donde se está diciendo que van a enviar su trabajo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, la que está para el día lunes, que lo voy a habilitar después de la clase, ahí tienen que ubicarse y ahí tienen que enviarlo. No es que no esté habilitado. Lo otro que tienen que considerar es que hay un tiempo de entrega. El tiempo de entrega va a ser 12 a 5 de la tarde de ese mismo día. Por supuesto, si alguien no ha hecho la tarea y la quiere subir después de las 5, ya no lo puede subir porque ya está cerrada la entrega, ¿verdad? Entonces, esto es un poco para poder dinamizar y recordar que tiene que hacer. Todo tienen ustedes ahí organizado, planificado, y de esa manera es que se está llevando a cabo todo el proceso. Entonces, la tarea de lunes es en esta página y yo voy a abrir el espacio donde se va a colocar. Entonces me gustaría que sí estuvieran atentos de cómo vamos trabajando en esta parte del campo. Ok, gracias Dagoberto. Ahora vamos a la segunda, hoy volvemos a la segunda y donde dice grupos de trabajo. Ok, en este momento ábralo por favor, Dagoberto. Todos los grupos tienen que comunicarse ahorita y van a enviar su listado al foro, ¿verdad? Entonces voy a dar 10 minutos para conocer quiénes son los grupos y cómo están organizados los grupos, ¿ya? ¿Hay alguna duda de cómo van a colocar? Allí dice añadir un nuevo tema. Allí hacen clic y ahí colocan los nombres de sus integrantes. ¿El nombre completo o un nombre y un apellido? No, completo. ¿Saben por qué? Completo, porque a la hora de asignar, porque todo lo que trabajamos aquí, yo lo tengo que pasar a Prometeo. Y a veces me ponen medios nombres, y esos medios nombres cuesta encontrarlos.
Nombres completos, por favor. No sería necesario poner el número de DUE. No, el DUI no, solamente el nombre completo. Vaya, entonces ahorita son las 10:08. Significa que a las 10:19, 10:20 ya tengo los grupos colgados en los foros. Por favor, entren en contacto ustedes para que puedan llenar esa parte. Los 10 integrantes tenemos que subir los nombres cada uno de todos ahí al foro. Solo uno lo sube. Ok. Solo los nombres de integrantes, ¿verdad? Nada más. Sí, solo los números de integrantes. Sí, vaya, solo uno. Ya está. Ahí dice grupos de trabajo. Sí, muy bien. Grupos de trabajo, porque yo esperaría el listado ya. Y damos 10 minutos. Hola, buenos días. Mi nombre es de Aragón. Fíjese que yo es primera vez que me estoy incorporando a su clase, Lick. Entonces, y mi señal es bien mala también, oigo así como cortado. Y solo escucho que hablan de una tarea. Supongo que es de todo lo que han visto estos días atrás, ¿verdad? No sé si me puede como actualizar, por favor. Beatriz, usted ya se matriculó en el campus. ¿Sí, ya? Vaya, Beatriz. Revise general en la primera unidad. Revíselo y si usted tiene duda de eso, me pide explicación. Hágalo ahorita. A usted le doy 5 minutos para que revise y me pregunte. ¿Ok? Bueno, pues. Licenciada, el problema conmigo, yo no tengo grupo. También me acompaña el Case. Licenciada, disculpe, exactamente dónde es que me tengo que meter para ver lo que usted me está diciendo. Puede presentar lo que está viendo, por favor. Lo que ha abierto del campus. Ahí le están dando, Blanca Cecia le está dando la dirección. Abra esa dirección que Blanca Cecia está en el chat. Gracias Cecia. ¿Puede abrir esta dirección, Beatriz? Beatriz, ¿me está escuchando? Beatriz. Sí, me estoy metiendo a la página, pero todavía me está cargando. Ah, vaya, Beatriz, y puede proyectar, puede enseñarme lo que está haciendo. Sí. Vaya, pero ponga ahí la cámara. La cámara. Sí, para que yo vea qué es lo que está haciendo.
Quiero ver lo que está haciendo. Enséñame lo que está haciendo, Beatriz. Muéstrame la página. Ahorita estoy en una página de campus, no sé si usted la puede ver. No, no la puedo ver a usted, pero ahí en campus usted busque el código de la materia, donde dice PGG 17. Aquí el nombre del usuario es el mío, el que tengo que poner. Sí, para poder entrar, sí. Permítame que ando buscando mi código de mi correo. Beatriz está trabajando en una computadora o en un teléfono. En un teléfono. Ah, bueno. Vamos a ver. ¿Ya pudo entrar a la página? Estoy ingresando el correo institucional. Vaya. Abran el campus, por favor. Sí, puede entrar, Brandon. ¿Ya está matriculado en el campus? Sí, ya estoy matriculado. Vaya, está bien. Beatriz, ¿qué pasó? Beatriz. Buenos días, licenciada. Fíjese que yo también no tengo grupo. Josué. Orsi, Josué. Sí. ¿Ya entró el campus, Orsi? Orsi, ¿ya está en el campus? Ahorita. Por favor, entre el campus. Quiero ver cómo está ahorita el reporte de los grupos. Señor, yo igual ya estoy en el campus, pero no tengo grupo. Vaya, por favor, espere que vamos a hacer un ejercicio después que presentemos todos los grupos. Bueno, ya está el grupo de Clelia, Guadalupe, Dayana, Michelle, Julio, Ariel. Esperaría de que faltan 7 grupos porque tengo una sumatoria de 10 a 11 grupos. Integrantes de 10, ¿verdad? Yo creo Clarisa, Brandon, Osiri y Beatriz que van a ser el 11. Entonces, por favor, si pueden ir haciendo la lista, Clarisa y Brandon, Osiri, Beatriz.
Empiecen a crear su grupo. Yo creo que aún hay varios equipos que no tienen integrantes. Pueden averiguar que en el grupo a veces se escribe quiénes Vaya. van al grupo y no contestan. Bueno, entonces hay una cosa. Vamos a mostrar, y aquí con Dagoberto vamos a ir presentando los grupos. Todos deben de estar en grupos, ¿verdad? Entonces, pero yo creo que estos compañeros que están ahorita, están escuchándose, por favor, abran un grupo. Ustedes ya formen un grupo. Sí, más o menos así, 10 grupos. Pero como dice la compañera Wendy, que algunos no están integrados. Entonces, Brandon, Clarisa, abran en el foro, empiecen a escribir sus nombres y contáctense a través del WhatsApp sus nombres. Buenos días, licenciada. Yo estoy creando un grupo de los que no estamos, de los que no tenemos. Al menos ahorita he puesto a Ludwig Alexander, Linda Cheribel, Clarice Elizabeth, Tania Abigail, Brandon Ismael. Y si alguien más se quiere llegar, me pueden mandar mensajes ahí en el grupo o a mi personal, que ahí pues yo he dado la iniciativa para que hagamos este grupo. Muy bien, Nelly. Clarisa y Orsi, por favor, ahí comuníquense con la compañera. Gracias. Bueno. Envíenlo en el chat porque hay a veces gente que no puede entrar a la reunión de mí. Y aquí la compañera creó una dirección en chat de WhatsApp para que pueda entrar en contacto. Voy a esperar todavía unos minutos. Solo hay tres grupos ahorita: Julio Ariel, Dayana Michelle, Clelia Guadalupe. Y yo. Melissa no aparece. Tiene que colocarla en el foro. Sí, ahí ya lo mandé. Pero lo vio enviar, porque hay que darle enviar para que aparezca. Sí, yo ya aquí ya aparezco ya. Vaya, voy a ir mencionando, permítame. Hay un grupo aquí: Ivania Yasmín Rodríguez Pérez, Cecilia Antonia Castro Rendero, Clelia Guadalupe Martínez Cruz, Alison Lourdes Barrera Maravilla, Norelvi Noemí, Alberto Mejía, Merlin Lourdes Barrera, Catherine Paola Escobar Ayala, Mariana de Jesús Leiva Rivera, Amy Noemí Vázquez González, Mario Samuel Acevedo. Muy bien. Vamos al siguiente. Hoy sí aparecen otros. El grupo de... qué bien están estos nombres grandes. De Felipe José Martínez Quintanilla, Seidi Bexaber Ramírez Funes, Ingrid Tatiana Reyes García, Diego Alexander Jiménez Carballo, Jocelyn Elena Rosales Meléndez, René Alexander Orellana Beltrán, Gerson Vladimir Clímaco Ortiz, Erika Yanek del Cid Rivera, Melissa Abigail Alvarado Urbina, Kevin Fabricio Iraeta Franco. Muy bien, muy bien. Vamos al siguiente. El grupo de Sadi, Flor Evelyn Alvarado, Ana Margarita Arias Meléndez, Blanca Cecia Escobar Franco, Yulisa Alexandra Carranza, Catherine Esmeralda Chávez González,
Kevin Alexander Nuila Portillo, Jessica Mariela Cubilla, Cárcamo, Diana Carolina Valladares Hernández, Sadi Isis Emperatriz Alfaro Boches, Jason Steve Martínez Ramírez. Muy bien. Grupo de Stephanie Anaí Flores Ortiz. Stephanie Anaí Flores Ortiz, Juan Carlos Palacio Hernández, Denis Antonio Meléndez, Mariana Alexia Cañas Bonilla, María Inés Barahona Cuellar, Katia Belén Muñoz Ramírez, Andrea Michelle Sosa Roque, Manuel Alejandro Campos Santana, Fátima Lorena Barrera Osorio, Jason Daniel López Vegas. Muy bien. Stephanie Anaí. Dayana Michelle Serrano Iraeta, Diana Stephanie Cortés Lozano, Wilber Humberto Rodríguez Hernández, Wendy Guadalupe Rivera Guerrero, Carlos Daniel Martínez Rodríguez, Maribel del Carmen Ramírez Ortiz, Gabriela Yamilet Castellano Gámez, Alison Maciel Enrique Recino, Mariela Lisette Flores Hernández, Oscar Daniel Cabrera Cabrera, Dayana Michelle Serrano Flores. Muy bien, Dayana. Licenciada, ¿se puede subir el grupo solo con 6 integrantes? Sí, está bien, súbalo. Vamos a ver el grupo de Julio Ariel Munguía González. Julio Ariel Munguía González, Ingrid Yamilet Castellano Meléndez, Dagoberto Molina Aguilar, Daniela de Los Ángeles Pineda Asensio, Camila Alexandra Pérez Andrade, Ellen Tatiana Vázquez Portillo, Nabil Eduardo Díaz Martínez, Anthony Josué Durán Roque, Selena Abigail Torres Velázquez, Kevin Ronaldo García Mejía. Bien. ¿No hay más? Bueno, ahorita hay 70 organizados. Faltan más grupos. Y hay una asistencia de 92. ¿Hay más grupos? Sí, el grupo Daniel se alejó de su grupo. Pero no actualice. Bueno, voy a actualizar yo para ver si aparecen, porque no aparecen. Lee, ¿Sí? le quería mencionar algo. Fíjese que mi nombre sale Dayana Michelle Serrano Iraeta en el perfil de estudiante, pero yo me cambié mi apellido. Ya no es Serrano Iraeta, sino Serrano Flores. No sé si en su registro sale siempre Serrano Iraeta, pero yo ya lo fui a cambiar a registro académico y todo, y solo me dijeron que mi user de estudiante no iba a cambiar. Entonces, eso ya no lo puedo cambiar porque como está a cargo registro académico. Dayana, apague su micrófono. Bueno, mire, la verdad es que su micrófono, Dayana. La situación está de que, miren, sus apellidos, si los van a cambiar, si los van a poner, pero yo creo que usted maneja su apellido acá, ¿verdad? Estamos en campus y ustedes han puesto los apellidos así como tal como están, pero en Prometeo, que es la página donde usted tiene su expediente, sí debe verificar si ha habido modificación. Si no lo ha habido, si ya fue como usted lo está reportando, no hay problema, pero si todavía no lo está, pero es en su expediente donde tiene que usted que revisar si exactamente ya fue modificado, pero aquí está tal como usted lo ha reportado, ¿verdad?
no hay problema. Bueno, está Mario Ernesto y Brenda Alicia. Vamos a ver el de Brenda. Brenda Alicia Martínez Cruz, Steven Alexander Cárcamo, Axel Alejandro Ayala Castro, Xiomara Guadalupe Rivas Melara, Bexy Alexandra Martínez Reyes, Génesis Gabriela Molina Ramos, Ricardo Enrique Pérez Martínez, Fátima Cristabel Cruz Aguilar, Sonia Margarita Aguillón Alvarado, Hasley Alison Cubillas Cárcamos, Michelle Alejandra Barahona López. Vamos a ver acá. Mario Ernesto Hernández. Mario Ernesto Alvarado Hernández. William Alexander Comayagua Mejía. Tengo duda con ese apellido de Comayagua. Adriana, no sé si está correcto. Adriana Sofía Ortiz Asensio. Carla María Rivera Portillo. Henry Alexander Pineda Durán. Mario Ernesto Alvarado Hernández. Raquel Saraí Peña Hernández. Jennifer Alexander López Molina, Osiris Yamilet Quintanilla López, Enrique Antonio Contreras Mendoza, Adriana Marcela González. Hola, Liv, soy William. Hola. Y efectivamente, sí, mi apellido... ¿Está correcto? No está correcto. ¿Y cuál es? Ajá, es con la famosamente Yedeyate. Ah, bueno, está bien. Bueno, Lick, disculpa la interrupción, ahorita me está comentando una compañera que no tiene grupo, no sé si hay algún grupo que falta un integrante. Espéreme, Wendy, vamos a terminar aquí, tengo dos más. El de Nelly Elizabeth Navarro. Nelly, Ludwig, sí. Alexander, Nelly, aquí Nelly abrió un espacio y Wendy está hablando de un compañero que no está. Puede agregarse al grupo de Nelly, porque ellos tienen 2, 4, 6, 7. Aquí puede agregarse. Ludwig, Alexander. Sí, me pueden mandar el nombre completo al grupo. Vale, ya está pidiendo Nelly. Ludwig Alexander Godínez Amaya, Linda Cheribel Cañas Chávez, Clarisa Elizabeth Carranza Hernández, Tania Abigail García López, Brandon Ismael Delgado Mónico, Nelly Elizabeth Navarro Sánchez y Casey Samantha Aguilar Molina. Vamos a ver, y creo que no hace falta ya ninguno, ¿verdad? Bueno, entonces quiero hacer la cuenta. Entonces ahorita, por favor, los que no tienen grupo, por favor, digan quién no tienen grupo, ¿verdad? Ok, entonces agradezco. Ahí dice que han levantado la mano. Quiero ver quién. Disculpe, mi grupo no lo ha mencionado. ¿Cuál es tu grupo? Ni el mío tampoco. Vaya, por favor, solo me dicen un nombre, pero Wendy Maribel, su grupo. Wendy, ¿quién está reportando? Sí. Wendy Maribel. Sí. Ya, sí. Es que acaba de aparecer, Wendy. Sí, lo acabo de subir. Ok. Licenciada, ¿Qué dijo? En el grupo anterior, antes del último que mencionó, estaba mi nombre, pero me hace falta el último apellido, que es Peña. Pero yo creo que la computadora no lo escribió porque no encontró la ñ, quizás. Vaya, está bien, ya vamos a ver. Wendy Maribel Alfaro Velázquez, Wendy Lizeth Alfaro Mejía, Alexandra Yamilet Amaya Sosa, Edwin Misael García Ardón, Karen Yulisa Rodríguez Jaime, Boris Alexander Ventura Mayorga, Jonathan Alexander Sánchez Alegría, Henry Ricardo Girón Abarca, Fátima Beatriz González Escobar. Qué bien, Fátima. O no. Disculpe, mi nombre es Mayora, no Mayorga, por si lo escribieron mal. Sí, lo escribieron mal. Pero miren, dice Boris Alexander Mayorga. Hay una cosa, de que ustedes como están referenciando acá, tomen nota y hacen la corrección, porque se puede hacer la actualización, pero solo lo puede hacer el que subió el dato.
y también le corrigen el nombre del compañero. Jonathan Alexander Sánchez Alegría, Henry Ricardo Girón Abarca, Fátima Beatriz González Escobar, Jackson Benjamín Orellana Calixto. Bueno, no sé si hay alguien más que no he mencionado. Mi grupo, licenciada. ¿Quién empieza? ¿Quién reportó? ¿Qué nombre? Yo lo reporté. ¿Qué tu nombre, pues? Ahí aparece el grupo de Nelcy. Nelly Elizabeth. No, Nelcy Verónica. Nelcy Verónica, ¿cómo no? Aquí está, ya lo encontré. Nelcy, vaya. José Vicente Campos Leiva, Cristian Adonai Corbera Asensio, Sandra Guadalupe López Hernández, Wendy Saraí Quintanilla Panameño, Jimmy Ernesto Rodríguez Mendoza, Alejandra Abigail Palacio Rodríguez, Daniela Raquel Morales Morales, Nelcy Verónica Morales López, López, Juliana Andrea Domínguez Corbera y Josefine Mariana Jovel Rivera. ¿Alguien más no lo he mencionado? Disculpe. ¿Sí? Mi nombre, bueno, mi apellido es Jovel Rivera, ¿verdad? Entonces en el campus aparece unido, porque por error, pero fui a la universidad y no, o sea, me lo actualizaron, pero no se cambió. Vaya, pero ¿en este campus o en su expediente? En el campus, creo. En el campus. Pero ya les dije, ¿verdad? No se preocupen por lo del campus, eso lo manejan ustedes. El expediente no, eso sí tiene que estar bien. Vaya. ¿Alguien más le hace falta que lo mencione? Bueno, muchas gracias, porque ya tenemos los grupos. Yo daría las siguientes recomendaciones para el trabajo de grupo, es de que participen, conózcanse, puedan tener esa disposición de la escucha, del diálogo, para que puedan ponerse de acuerdo. La primera actividad que vamos a hacer ahora como grupo se trata sobre el siguiente. Hemos estado analizando sobre los conceptos de educación, hemos visto cómo se ha definido, etcétera. Entonces ahora, ustedes como grupo, tomando como referencia algunos conceptos, pero lo que se trata este día es que ustedes puedan elaborar como grupo un concepto propio de educación. Y esa es la primera tarea que tienen en este momento. Entonces, cuando ya tengan el concepto, lo van a reportar aquí en el foro. Solo uno va a responder, porque aquí queda un administrador, por ejemplo, Wendy Maribel, Nelly, Brenda, Mario, Sadi, ellas son administradoras del foro. Entonces, quiere decir que en este mismo foro ustedes van a colocar su concepto de educación. Ahora bien, ¿de cuántas líneas requiero yo ese concepto de educación? Lo requiero de 4 líneas. Líneas quiere decir el parrafito que van a redactar, ¿verdad? Concepto de educación propio. Entonces, para esto yo daría otros 10 minutos para que ustedes puedan ponerse de acuerdo y cuando ya lo tengan, lo escriben en el foro. Por favor, ¿hay alguna duda? Como grupo. Disculpe, ¿lo pondríamos abajo de los nombres o cómo? Vaya, ustedes, por ejemplo, aquí tienen, ahí tienen ustedes el listado. Y ahí abajo dice enlace permanente, editar, borrar y responder. Usted le da responder y ahí colocan el concepto y después le dan enviar. ¿Sí? Vale. Ahorita a trabajar. 10 minutos. Son las 10:38, quiere decir que a las ¿qué? Vamos a ver, son 10 minutos. 10 para las 11 ya tenemos el concepto. 10:48. Vaya, pues 10:48, está bueno. Muy bien. Trabajando ahorita, ya expliqué cómo lo van a subir. Donde dice responder. Y ahí colocan el concepto y después le dan enviar. Sí. Vaya. Ahorita a trabajar.
podemos poner que el proceso de educación es aquel que nos ayuda a facilitar el aprendizaje o la adquisición de conocimientos, habilidades, valores, creencias y hábitos de un grupo de personas que lo transfieren a otras a través de la enseñanza, la narración de cuentos, a través de la investigación. Le podemos poner que esta se divide en varias etapas que son ya la educación familiar, la escolar, ¿cómo que se llama esto? La educación popular, etcétera, etcétera. Eso se va a subir al campus. Vos que sos encargado prácticamente como de subir el encargado del grupo, pues, pero ahí en el campus, vos lo tenés que subir ahí. Ya lo escribís en responder y ahí te queda ya para que los demás lo vean. Para mí que pongamos primero la parte de Ingrid y luego le busquemos manera de poner las partes que ha puesto Eduardo. También podemos poner eso, irlo formando, o sea, irle dando forma al texto entre todas las opiniones que hemos dado. Vaya, óigame, en cuanto a eso de ramas y ámbitos, no lo siento como que un poquito congruente, porque cuando hablamos ahí le deberían de poner, gracias a este proceso la sociedad ha ido evolucionando de tal manera que se ha ido adquiriendo más conocimiento y ampliando el mismo concepto de educación en sus diferentes instituciones, ya sea formal o informal. Que si ponemos que la educación es el proceso de formación en el cual se inculcan valores y costumbres, así también por medio de ella se adquieren conocimientos de los cuales forman al hombre, y si ponemos que forman a la humanidad se escucha como más raro. Entonces es mejor que lo dejemos así, entre comillas, al hombre, y ya sabemos nosotros que estamos hablando de la población. Y gracias a este proceso la sociedad ha ido evolucionando de tal manera que ha ido adquiriendo más conocimientos y ampliando el mismo concepto de educación en sus diferentes ámbitos, ya sea por medio de instituciones formales o informales, tales como, y ahí ponemos las instituciones, que al menos de mi parte yo lo siento así como simple, entonces le podemos adquirir al final lo que dijo Dagoberto, las iglesias, el hogar, la sociedad, las escuelas, etcétera, etcétera. Se están poniendo de acuerdo, están haciendo la construcción y digamos que la meta, por lo menos antes de que termine el día, pues debe de estar ahí algo, ¿verdad?, que el grupo está manifestando. En ese caso, pues, sí pediría la atención porque voy a decir lo siguiente. Primero, lo de la tarea es para el lunes. El lunes es la tarea que van a tenerla a mano antes de iniciar la clase y luego voy a abrir un espacio para que ustedes la puedan subir. Por otra parte, quisiera, bueno, yo no sé, hubo una compañera, Beatriz, la última compañera que estaba, no sé si pudo mantenerse o qué pasó, Beatriz, que estaba intentando entrar al campus, ¿está todavía? Beatriz, bueno, no está. Dagoberto, sí, dígame. Por favor, me ayuda, por favor, y volvemos a la pestaña donde estamos trabajando. Y vamos ahorita a ver algo sobre lo que es la ampliación de los conceptos de educación. Hay una presentación ahí. Vaya, deme un segundo. Está bien, gracias, Dagoberto. La siguiente. Esa acaba.
Gracias, Alberto. Pantalla completa, por favor. Ok, entonces fíjense que sí es importante como seguir conociendo algunos aspectos importantes que tienen que ver con el concepto de educación. La siguiente, por favor. Entonces, esto que estamos analizando, eso que ustedes ahorita están poniéndose de acuerdo, es importante que pensemos, que lo interioricemos, que haya capacidad de poder llegar a un consenso sobre lo que ustedes están pensando con su concepto de educación, pero siempre relacionado con el ámbito en el cual lo estamos relacionando, vamos a encontrar, por ejemplo, que como hecho y como realidad, o sea, el tema de la educación, ya como lo habíamos expresado inicialmente, es un fenómeno social, y como fenómeno social significa que son los seres humanos portadores de esa capacidad de poder transformarse, de poder hacer, digamos, situaciones complejas donde el pensamiento es muy amplio, pero además de eso, la realidad en la cual nosotros nos vamos desenvolviendo nos va ubicando sobre esas partes. Otra de las cosas importantes es que la educación como actividad y como proceso de influencia y formación, esto ya lo habíamos visto en la clase anterior, los efectos que tiene el proceso de la educación, y que precisamente hay como dos cosas, ese tipo de influencia que tiene que ver con la formación, pero cuando ya planteamos la parte de la formación, está relacionada con algo sistemático, algo organizado. Y esa parte sistemática, organizada, precisamente es lo que permite establecer cambios significativos en las generaciones. Y precisamente por eso existen instituciones como la escuela, como es la universidad, para poder continuar con todos esos aspectos. Otra de las cosas importantes sobre eso es que la educación como efecto y desarrollo, por supuesto, es que hay un impacto en la persona, pero también hay un impacto en el medio social, en el medio natural, donde las generaciones han ido transformando ese entorno, y que ese entorno es lo que nos permite a nosotros tener como resultado lo que vemos en este momento, porque les decía en un momento, la escuela tal como la conocemos en el proceso histórico se ha ido definiendo. No es que haya nacido la escuela tal como la estamos conociendo, tal como estamos participando, y eso es lo que nos lleva a nosotros a pensar que es producto de ese proceso. Por lo tanto, es por la educación también que las sociedades han ido evolucionando, es por la educación que también está implícito otros elementos que tienen que ver con cómo a través de ella todo lo que sucede, todo lo que se inventa es a partir de necesidades reales. Por lo tanto, es la educación como relación. Podemos encontrar este concepto de la heteroeducación, educación como influencia, como ayuda. Ya también habíamos repasado que estos dos efectos de lo que es la heteroeducación y la autoeducación. La heteroeducación, la interacción que se establece en el aula, los estudiantes, los profesores, en función de lo que es el contenido, la formación, y también la parte de la autoeducación, que es un acto más personal, ¿verdad? Entonces quiere decir de que no olvidemos eso, de que son efectos, son experiencias que también experimentamos actualmente, cómo es que el tema de la heteroeducación y autoeducación son efectos por los cuales nosotros vamos experimentando todo eso. Por ejemplo, leer más, hacer la tarea, eso es una de las cosas que definitivamente nos hace ver todo eso. Entonces, en ese sentido, también vamos a ver otros elementos que tienen que ver con con la educación. En ese sentido, él dice que el hombre o la persona, ¿verdad?, es un ser continuo de crecimiento, que significa muchas cosas: evolucionar, desarrollarse, adaptarse, asimilar, recibir, integrar, apropiarse, crear y construir. Eso somos, ¿verdad?
eso somos. Por lo tanto, hay elementos que contribuyen para que precisamente pueda suceder todo ese tipo de cosas. Entonces, por ejemplo, este grupo de pedagogía es un grupo que puede seguirse desarrollando. Bueno, también se van a adaptar a las exigencias a nivel de estudios superiores, porque la adaptación de los estudios superiores le demanda a usted responsabilidad, le demanda a usted que haya procesos autoformativos o actos educativos que tienen que nacer de usted y que por lo tanto tiene que haber una transformación al final de este proceso. En ese sentido, dice, a la sociedad le facilita de una manera intencional o difusa el crecimiento de sus miembros. Es que esto también no podemos decir de que los procesos educativos tienen efectos iguales, no va. Los efectos educativos, lamentablemente, dependen sobre las condiciones reales que puedan tener las familias y las oportunidades que puedan tener las familias para poderse desarrollar. En ese caso, vemos nosotros cómo las personas las familias tienen que disponer con recursos para que sus hijos tengan una educación integral y completa, pero puede ser que no suceda tal cosa. Entonces, la formación sería desigual precisamente por esa discriminación o por esa desigualdad que existe en nuestra sociedad. Entonces, dice que la educación ante todo es una práctica social que responde y lleva implícita una determinada visión de hombre. O sea, de que fíjense que cuando digamos que el sistema educativo a través de sus instrumentos como es el currículum establece los niveles educativos, pero además por cada nivel educativo que tiene que ver con nuestro desarrollo y crecimiento cronológico están en función de esas características que tiene para poderse adaptar y además ir como todas las habilidades y capacidades se vayan desarrollando en ese mismo orden. En ese sentido también quiere decir que cuando estamos planteando la visión de persona, de hombre, es la visión o las características que se deben trabajar con los infantes, con los niños, con los adolescentes y con los adultos, ¿verdad? Por supuesto que este espacio es precisamente con adultos y que nos da la oportunidad de que los entendimientos sean mucho más rápidos. La siguiente. En ese sentido, la siguiente, pues, ok. En ese sentido, pues, esta está repetida. La siguiente, por favor. Esa. Ahí estaba. Entonces acá, la clase anterior también hablábamos de unos conceptos que algunos filósofos, pedagogos han definido sobre eso. Y, por ejemplo, aquí tenemos a Platón, es un filósofo de la sociedad antigua que planteaba, dice, que la educación, hemos dicho, y con corazón que una buena educación es la que puede dar al cuerpo y al alma toda la belleza y toda la perfección que son capaces. Entonces aquí ya está, en su época, ¿verdad? Estaba visionando, estaba diciendo todo lo que la educación puede ser en la persona, ¿verdad? Y habla sobre la perfección. Entonces siempre encontramos ese concepto de la perfección. Claro, o sea, de que a través de la educación nos posibilita a nosotros desarrollarnos, crecernos y definitivamente hace que vayamos en ese ritmo según la edad cronológica que tenemos, ir desarrollando todas esas situaciones, ¿verdad? Y entonces ya hablaba, ¿verdad?, de cómo la educación puede ser capaz de todo eso. Por supuesto que en su época, no crean ustedes que estaba dirigido a mucha gente, sino que eran exclusivos, eran exclusivos porque pertenecían a una clase social muy privilegiada y que por lo tanto había otra clase social que ni siquiera eran considerados humanos como fueron los esclavos. Entonces, cuando estamos hablando de los esclavos y de todos ellos, es que estos pensadores, estos filósofos estaban pensando precisamente a ese nivel de jerarquización muy alta. Aquí tenemos otro Kant, que es otro filósofo, que decía: la educación es el desarrollo en el hombre de toda perfección que lleva consigo la naturaleza.
Entonces, fíjense que este es otro filósofo más actualizado, creo que después de la Edad Media, en que decía que siempre que la educación es un desarrollo y que además de ello lleva una perfección que lleva consigo la naturaleza. Entonces, bueno, aquí hay un concepto que, bueno, se está refiriendo al hombre, pero al hombre incluyendo a la mujer, ¿va? Estos conceptos son así como que lo que determina es el hombre, pero quisiéramos entender que también están las mujeres, ¿va? Pero puede ser que no, pero sí está refiriéndose a que siempre busca una perfección, a una perfección que lleva al desarrollo, pensando siempre en la persona. Este otro, Luke es otro filósofo que dice, el llegar a poseer una mente sana en cuerpo sano es el fin de la educación. Fíjense bien. O sea, de que si bien es cierto, es un concepto bastante ideal, ¿va? Pero definitivamente está planteando como una situación de que la educación precisamente busca siempre esa parte de la perfección, de desarrollo de manera individual y que hay una transformación. Y aquí tenemos a Rousseau, ¿va? Rousseau este es un pedagogo, además de filósofo, y dice que la educación es obra de la naturaleza de los hombres y de las cosas. Aquí hay una cosa muy interesante, porque cambia, por ejemplo, lo que están diciendo estos grandes filósofos, como Platón, Kant, Locke, pero Rousseau, que ya es meramente un personaje muy importante porque va a aportar muchísimo al tema de la educación y que muchas de sus teorías, de sus paradigmas aún tienen vigencia. Lo vamos a estudiar más detenidamente en su momento. Pero este Rousseau, fíjense que dice que la educación es obra de la naturaleza, de los hombres y de las cosas. ¿Vean? O sea, de que hay implícito una relación de aspectos que tiene que ver cómo establecemos esa relación con la naturaleza y la sociedad y cómo en esa interacción, en esa transformación está la educación y que eso va a posibilitar desarrollo. Entonces aquí podemos encontrar como mucho, es digamos un nuevo elemento de esa relación que se establece la naturaleza y la sociedad. La siguiente, por favor. Aquí hay otro, Dewey, también es otro, además de filósofo, pedagogo, pero ya son como mucho más actualizados. Entonces, fíjense, él dice, la educación es la reconstrucción, la experiencia y que aumenta la habilidad para dirigir el curso de la experiencia siguiente. Fíjense que como vamos a estudiar el desarrollo histórico de la educación, en diferentes sociedades hubieron como dos enfoques muy importantes. Un enfoque tradicional de la educación y un nuevo enfoque. Pero cuando surge el nuevo enfoque, surge precisamente cuando Rousseau plantea el concepto anterior, cómo debe ser concebida la educación. Y este Dewey también va en esa misma dinámica. Y, por ejemplo, a partir de ello y otros más, va a aparecer un nuevo concepto de lo que es la nueva educación. Entonces, hay una crítica a la educación tradicional, pero luego hay una nueva alternativa de educación. Y precisamente este güey dice que es la reconstrucción de la experiencia que aumenta la habilidad para dirigir el curso de la experiencia subsiguiente. O sea, de que estamos hablando de cómo las experiencias previas ayudan a las posteriores que vamos a seguir construyendo. Por ejemplo, miren, ahorita ustedes han conformado su grupo. Esta conformación de grupo pareciera así como que fuera en lo abstracto. En el abstracto porque no se pueden ver. Pero si usted quiere verse o quiere verse al grupo, pone la cámara y se ven, ¿verdad? Entonces, significa que la interacción, las experiencias también son importantes, pero acá en este concepto hay una vinculación de lo interno y externo. O sea, estamos hablando de la realidad, como la educación también tiene esa relación con el desarrollo social. Por lo tanto, las experiencias son importantes y aquí da la pauta de la práctica. Entonces, cuando yo les hablo a ustedes de la educación tradicional, es porque todo había que memorizarse y todo había que devolverlo posteriormente al profesor. Pero en este concepto de educación, y tanto el de Rousseau también, porque está hablando de experiencia, hay un cambio. Entonces quiere decir que la educación
debe hacer esa vinculación de la teoría práctica. Y precisamente cuando surge esa relación de teoría práctica, me estoy ubicando en un escenario, estoy en contacto con la realidad, entonces cambia la forma de la educación, ¿verdad? Va cambiando la educación. Entonces, tenemos allí como una conclusión, la educación, fenómeno complejo, es típicamente humano, por lo que presupone capacidades exclusivas del hombre, tales como la inteligencia, por lo cual aprende y planea su perfeccionamiento, la libertad para autorrealizarse y comunicarse y las posibilidades de socializarse. Entonces, significa que en la historia ha habido diferentes tipos de sociedades. Por ejemplo, la sociedad primitiva, la sociedad antigua, la Edad Media, la sociedad moderna, que es la que está, y posmoderna, en la que estamos ahorita. Entonces ahí, en esta parte, hay un concepto muy interesante como es la libertad, ¿verdad? Pero cuando se plantea el término libertad, significa que la esclavitud ya se ha terminado, ¿verdad? Eso es importante que se vaya considerando en el análisis que estamos planteando, porque ya se está planteando en esto último las interacciones, las relaciones, la comunicación, la combinación de la teoría práctica, pero también la libertad, ¿verdad? Y autorrealizarse. Entonces, eso significa que la libertad es porque ya no va a haber esclavitud, pero además de eso estamos en condiciones de poder optar y poder, digamos, desenvolvernos, desarrollarnos sin ninguna restricción. Entonces, eso de las libertades son importantes. Posteriormente podemos incorporar otros conceptos que tienen que ver precisamente cómo las sociedades también han evolucionado. Entonces, en ese sentido, ustedes pueden decir, entonces, en un momento algunas sociedades no fueron libres, no lo fueron. Porque, por ejemplo, cuando estamos hablando de la sociedad primitiva, de nuestros ancestrales, ustedes recordarán de que hubo una interrupción en cuanto a lo que es su desarrollo. En ese caso, lo que es el descubrimiento, la conquista y la colonización. Eso en los países latinoamericanos fue muy fuerte, y no digamos el centroamericano. Entonces, en ese proceso hay una interrupción del desarrollo propio de las sociedades primitivas a una imposición de un nuevo tipo de sociedad. Y precisamente cuando sucede eso aquí, estaba en la sociedad esclavista. Entonces quiere decir de que luego que eran libres, tenían cierta autonomía, pero cuando fueron conquistados y colonizados, pasan a ser esclavizados, ¿verdad? Y por supuesto que eso tiene su fin, ¿verdad? Entonces quiere decir que estamos hablando de diferentes sociedades donde se termina la esclavitud, se termina la colonización de manera, que les digo, política, pero luego, no política, no, de dominación de territorio, pero siempre todavía quedan algunos rasgos muy fuertes de la colonización. Y ustedes pueden pensarse cómo, bueno, en la forma de cómo se estructura la sociedad, cómo se hace ciencia, cómo se hace investigación, cómo están estructurados los saberes, algo pasó de eso. Pero fíjense que en el planteamiento de los pedagogos hay uno muy interesante que es Paulo Freire, que lo vamos a leer, que él plantea cómo la educación es un elemento muy importante que posibilita el desarrollo, y estamos hablando de manera para todos, no excluyente. Entonces la educación no tiene que ser excluyente, es excluyente por diferentes razones de cómo se domina o cómo se ha establecido toda la estructura social. Entonces estas cosas que les estoy comentando sobre el tema de la libertad sí es muy importante, porque si hay libertad, entonces van a haber posibilidades de autorrealizarse, de comunicarse y de socializarse. O sea, no hay restricciones. Ahora bien, pueden haber restricciones, pero originadas principalmente por cuestiones económicas. Y eso, en las cuestiones económicas, ocasiona desigualdades sociales. La siguiente. Entonces vamos a encontrar características de la educación.
¿Y cuáles son esas características que vamos a encontrar? Bueno, que es una capacidad subjetiva que da la parte, ¿sí? Disculpe que le interrumpa, pero conveniente lo que está hablando de educación y liberación. Sí. Quería decir una pregunta. Con respecto dígame. Que hay muchos países en donde no les permiten estudiar a mujeres o a niños, ¿a qué se debe eso? ¿A la propia cultura social? O porque ahí ya no sería por efectos de pobreza o algo así, sino que muchas veces está como la base social, diría yo. Dayana, muchas gracias. Gracias, Dayana, por esa pregunta, porque fíjese que a veces cuando uno está explicando dice, bueno, por ejemplo, lo que es Latinoamérica, lo que es una parte de Europa, pero sí existen algunos países que todavía hay grandes limitaciones, ¿verdad? Por ejemplo, miren, ahorita hay una gran crisis aquí en Afganistán, en Irak, en todos esos países donde las culturas son diferentes y las mujeres están en las peores condiciones que ustedes se puedan crear, en el sentido de que decíamos que no tienen derecho, no tienen derecho, sino que ya tienen roles establecidos, por ejemplo, dedicarse a la familia, cuidar a los hijos, etcétera, y no tienen ninguna participación en la vida económica y política de su país. Entonces, y precisamente usted menciona la parte religiosa, y sí son elementos muy fuertes que limitan esa participación, en tal sentido de que ustedes han visto mujeres que llevan un velo, o sea, ellas se visten de negro y no se ven, solo se le ven los ojos. Entonces ya pueden imaginarse ustedes que esa es una exclusión muy fuerte y que están limitadas y que no tienen derecho, bueno, ya tienen limitados sus derechos. Entonces sí existen esas desigualdades todavía que pareciera ser, ¿verdad?, que ya fueron superadas, pero no. Pero también fíjense que las influencias, los movimientos sociales ayudan precisamente para poder alcanzar o reivindicarse precisamente a esas oportunidades. Y miren, por ejemplo, en nuestro país, si bien es cierto, después de la independencia y se constituye como un estado libre, entre comillas, ¿verdad? Entonces, ¿qué creen ustedes? Que las mujeres no tenían derecho a votar, pero luego, a través de lucha, a través de una serie de manifestaciones de carácter social, se modifica y entran a participar. Y eso pues ha sido en el siglo, en el siglo XIX, ¿verdad? O en el siglo XX, perdón, en el siglo XX, donde alcanzan, logran que podamos participar en los procesos. Otra cosa es que, por ejemplo, yo les dije un día, ¿cuándo se funda la Universidad de El Salvador? La Universidad de El Salvador se funda en 1841. ¿Pero qué creen ustedes? ¿Quiénes tenían derecho a estudiar? Solo hombres, ciertas carreras. Y la universidad nace precisamente con carreras donde solo podían prepararse hombres. Les estoy hablando de la ciencia jurídica, de la medicina, de las ingenierías. Pero cuando se desarrolla las ciencias y humanidades, entonces allí entran las mujeres a prepararse. Y por ejemplo, una mujer que quisiese estudiar ingeniería no podía, porque solo era una carrera para hombres. Igualmente medicina. Entonces todo eso se ha ido modificando a través de estos movimientos sociales. Por lo tanto, significa entonces pues que venimos de un proceso en el cual consideramos nosotros que es normal. No es normal, es cómo se va haciendo toda la composición de todo eso. Y por supuesto, cuando yo le estoy hablando de la lucha, los movimientos sociales, etcétera, es porque el misma situación de educación lo va permitiendo. Ahora bien, cuando estoy hablando precisamente del tema de mujeres, es que el movimiento feminista
tiene un papel y un rol muy importante. Si ustedes notan, todos los conceptos que hemos visto siempre dice hombre, pero no dice hombre y mujer, porque está hombre en sentido genérico, pero más se piensa y el autor pensó más sobre los hombres. Eso. Pero bueno, eso es una cosa que es importante que Dayana aquí está preguntando y que precisamente nos lleva a pensar sobre eso. Pero también fíjense, hay una cosa, por ejemplo, siempre en los partidos políticos y las cuotas de participación de mujeres. Siempre, eso no es siempre, o sea, se ha modificado la ley o la constitución de los partidos, como es que aumentan un nivel de participación para elecciones, para diputados, para alcaldes, pero en la historia nuestra no ha habido una mujer presidenta, ¿verdad? No ha habido una presidenta. En la parte religiosa, siempre quien encontramos, un sacerdote, un pastor. Por ejemplo, en los rectores de la Universidad de El Salvador no hemos encontrado una mujer, soy la única, María Isabel Rodríguez. Pero vea qué interesante la historia, yo sé si la han escuchado. María Isabel Rodríguez, ella fue como de las primeras mujeres que se graduó de médico. Fue decano de la Facultad de Medicina. Y bueno, pues ha tenido una trayectoria muy interesante en el tema de la investigación. Llegó a ser rectora de la Universidad de El Salvador 2 periodos y posteriormente ella fue ministra de Educación. Como ministra de Educación y como muy avanzada de edad, la gente se burlaba porque ella en su estado de condición mayor, ¿cómo podía ser ministra? Entonces yo digo de que es una cuestión que tiene que ver con alguien escribió ahí cuando estamos hablando de estas desigualdades con respecto a las mujeres. O sea, el tema de mujeres es un tema que hay que verlo. Pero entonces fíjense que ahí alguien menciona ahí que esto es producto de la estructura patriarcal. Exactamente. Es que vaya, ¿por qué el término de estructura patriarcal? Estructura patriarcal porque quiere decir que es el hombre el que va a determinar todo, en política, en economía, en la familia, etc. Entonces, pero la estructura patriarcal que genera violencia, genera dominación, genera subordinación, genera una serie de situaciones que podemos verlo y cómo eso, a través de eso, nosotros podemos de alguna manera verlo como normal, y eso no es normal, ¿verdad? Sino que eso es parte de cómo nosotros vemos configurado todo el sistema social, y esa es una de las cosas que tenemos que ponerle mucha atención. Entonces, Dayana, yo creo que sí es importante que pongamos atención cuando nos estamos refiriendo a las sociedades que tienen este tipo de limitaciones y cómo el tema de educación también ha generado eso. Pero por supuesto, ¿verdad? Ya mencionaron cómo la estructura patriarcal tiene, y además de eso, estructura patriarcal tiene que ver con un elemento de un tipo de sociedad capitalista y también una cuestión ideológica de dominación. Clelia, ¿usted quiere decir algo? Bueno, al respecto de lo que dijo de las mujeres, hubo una primera mujer que se intentó lanzar para candidata a presidenta, que fue Prudencia Ayala, y la tildaron de loca. Sí, exactamente. No me acordaba del nombre, pero la Prudencia Ayala, precisamente cuando se gana ese espacio de que las mujeres teníamos que votar, ella se lanza como candidata. Y sí, exactamente. Y hay movimientos feministas hoy en día, precisamente, que hay nombre de ella, de mujeres, movimiento de mujeres, Prudencia Ayala. Pero ¿por qué? O sea, no estaba loca, ella estaba desafiando al sistema. Estaba desafiando al sistema y diciendo, ¿verdad? Las mujeres podemos participar, podemos, hacer todo ese tipo de situaciones, pero sí es importante cómo en el mundo la estructura de dominación está en función del poder político, del poder económico, ¿verdad? Y esa es una de las cosas muy importantes. Ahora bien, miren,
Otra cosa que podemos identificar en el tema de carrera, y siempre, por ejemplo, en educación. ¿Quiénes optan por educación? Optan más mujeres que hombres, ¿verdad? Entonces, ¿pero por qué? Porque si ustedes ven el concepto vimos un concepto en la primera o la segunda clase que decía que la educación, no recuerdo, que la educación tenía que ser algo muy especial y de responsabilidad de la mujer, ¿verdad? Entonces, pareciera ser que la mujer es la única responsable de educación, no, es la familia, es el padre. Bueno, es un concepto más actualizado y que por lo tanto debe dedicarse hacia ello. Pero cuando la mujer ya empieza a prepararse y a tener una posición más personal e individual, cambia la situación. Cambia la situación porque entonces ahí las relaciones también cambian. Pero si hay comprensión, si hay entendimiento, si hay apoyo, eso va. Pero cuando no lo hay, entonces ella busca otros apoyos y sigue adelante. Entonces es una situación que definitivamente a nosotros debe de ponernos la atención, pero tomando en cuenta cuáles son las características que también la sociedad tiene. Entonces esto que tenemos es histórico, o sea, cambiarlo va a ser producto a través de cómo nosotros también desarrollamos una capacidad crítica de cómo ver las cosas, porque hablamos de la realidad, hablamos de la educación, hablamos de las personas, hablamos de los niños, sí, ¿verdad? Pero no todas las cosas son románticas, las cosas hay que verlas de manera real. Ok, entonces, siguiendo aquí lo que teníamos, entonces significa que dice que la educación es un fenómeno complejo. Pero eso ya estaba, ¿en cuál estoy? Las características, yo me he subido. Ahí está las características. Entonces ahí habíamos encontrado dos conceptos, la anterior. Ahí características, muy bien. Fíjense que estas características están en función de algunos conceptos que ya habíamos identificado, como es la educabilidad, que es la capacidad de plasticidad configurativa, de la capacidad de instrucción personal, y que digamos que eso es lo que nos permite cuando estábamos analizando el concepto de educación como fenómeno social. Precisamente nos encontrábamos con eso de la educatividad y la educabilidad, ¿verdad? O sea, actos en los cuales nosotros nos sometemos y nos vamos transformando y que vamos incorporando todas esas habilidades. Ya habíamos, otra característica es la heteroeducación, que también ya la habíamos explicado, que es un tipo de influencia que ayuda en este proceso en el cual estamos, y también el carácter conductivo. El carácter conductivo, la educación es una conducción, educo, es ar, que significa criar, cuidar, alimentar, nutrir, y educer, que significa tirar, sacar, traer, llevar y guiar. Fíjense que esto de la pedagogía, este es una cosa bien interesante, porque hoy que estamos viendo esto del carácter conductivo, en la sociedad esclavista habían todo tipo de esclavos, y los esclavos eran mercancía, era poder económico, etcétera. No los esclavos, o sea, los esclavos eran parte de eso, o sea, es como que yo tuviera un perro, yo tuviera un animal y que yo puedo disponer de él. Entonces se vio la necesidad de que había que cuidar niños, había que estarlos conduciendo. ¿Y qué creen ustedes? ¿Quién pudo hacer esa labor para los esclavos? Unos tipos de esclavos. Claro, eran personas, eran iguales a todos y que tenían capacidades y habilidades, pero la dominación y la conquista hace esa relación tan difícil. Entonces, la educación, eso, ¿verdad? Que vale tan poco y tan menos valorizado, tiene un valor muy fuerte, porque si bien es cierto, era una cosa que se descubre precisamente, que un esclavo podía tener esa labor de cuidar, de orientar, de criar, etcétera. Ahí salen eso de sacar, traer, llevar, guiar. Entonces, parecerá ser de que hay un menosprecio sobre la parte de la docencia. Y claro, miren, la docencia no es que se va a hacer millonario o millonaria usted, va. El tema de la educación es un tema que dignifica, es un tema de que el que lo opta por ello es porque tiene que hacer algo y lo tiene que hacer bien. Entonces, eso significa que
ahí empieza como, ¿verdad? Esto, o sea, un menosprecio por el tema de la docencia, pero un poco de historia, cómo nace esa historia, dónde surge precisamente la necesidad de facilitar todo eso. Por supuesto que en eso que les estoy contando ya existían los filósofos, ¿verdad? Que sabían todo y que toda la ciencia giraba alrededor de ellos, y ellos pertenecían a una categoría muy, muy elevada, y que además de eso, sus hijos los consideraban como adultos en chiquito, en pequeño, y que por lo tanto tenían que enseñarlos, orientarlos como adultos. Y eso también tiene un peso en la historia, en la explicación cuando se hacen los diseños educativos. Entonces esa es una situación que el tema de cómo el tema educación se va haciendo y se va transformando precisamente en esa característica. Bueno, la siguiente. Ahora bien, de hecho, fíjense que una de las cosas que encontramos es la vía de perfeccionamiento, mejoramiento de desarrollo positivo, añade cualidades nuevas. Eso es bien importante porque significa que la educación, estoy hablando de la educación sistemática, no estoy hablando de la educación que no es formal. Esa tiene otras características, que es el tema que vamos a ver el lunes, sobre la educación formal e informal. Pero definitivamente ustedes ahorita, algunos ni idea que era la pedagogía, ni idea que es la pedagogía, pero la carrera dice licenciatura para la enseñanza de idiomas extranjeros. Entonces quiere decir que hay que en su estructura curricular de esta carrera hay elementos que le orientan y le dicen cómo hacer este trabajo, y precisamente estamos hablando de cómo es que se forman los profesores y las profesoras y cuáles son como las teorías, los paradigmas que hay con respecto a cómo llevar este proceso. Significa entonces que esta vía de perfeccionamiento, mejoramiento, de desarrollo positivo, oigan, desarrollo positivo. Pero hay cosas que hay que tener cuidado, porque puede hacer que mi trabajo sea tan mal y que no me guste, y que puedo llegar a engañar a mis estudiantes, a maltratarlos, a disminuirlos. Entonces ahí no estoy haciendo una acción positiva, estoy haciendo una acción negativa, y que por lo tanto eso puede crear un clima bastante tensional en el estudiante, y sobre todo a veces cuando sucede en niños en niveles más básicos como parvularia, educación básica, son niños y ellos son muy, muy vulnerables, pero la cosa cambia cuando ya son adolescentes, ya no se dejan. ¿Y por qué no se dejan? Porque ya piensan, y porque su pensamiento está ya va a ser diferente, y porque además de eso tienen ya otro desarrollo, otra maduración biológica que les permite hacer esa diferenciación. Entonces lo que debemos de hacer es que las acciones educativas tienen que ser en positivo. Por supuesto que existen una serie de situaciones que se generan, por ejemplo el bullying, que es una situación que se da por creencias, por diferencias, por pensamientos o maneras de crianza muy no adecuadas, ¿verdad? Entonces las crianzas también son responsabilidad de los padres de familia. Entonces, si tiene una buena crianza, pues no va a tener problemas, pero si tiene una mala crianza, hombre, eso es complicado y hay que lidiar precisamente eso en el aula, pero entonces hay que aprender a lidiar con estas situaciones que se van a presentar en el aula. ¿Cómo? Pues ya verán, en la medida que vayan estudiando, pueden ir analizando cómo es que hay que hacer todo eso. Ahora bien, otro elemento importante es orientación o patrones de valores. Es que acá hablamos de una cosa, la educación es instrucción, pero es formación. ¿Formación de qué? Como persona. Como persona significa que debemos de tener unos valores, ¿verdad?, que deben ser coherentes con mi práctica, con mi discurso que estoy haciendo. Porque fíjense que aprendemos a armar un discurso. En este caso estamos hablando y aprendiendo un discurso pedagógico. Y el discurso pedagógico es en la medida que
vamos analizando, vamos estudiando, y es eso lo que nos permite a nosotros irlo construyendo, ¿verdad? Y por lo tanto, yo soy persona y ustedes también. Por lo tanto, cuando ustedes se gradúen, también van a seguir siendo personas, pero son personas preparadas, pero también con un marco de valores. Uno, muy importante, la responsabilidad. Entonces, la responsabilidad es un elemento que acompaña mi práctica de valores, ¿ya? Y el respeto puede ser otra. La solidaridad, la comprensión, el buen trato. Ahora bien, hoy que han hecho los grupos de clase, los grupos de trabajo, ahí van a experimentar varias cosas, ¿no? Entonces, esa experimentación puede llevar a que unos no digan nada, no se conecten, no responden. Pero quiere que aparezca su nombre ahí. Pero ¿cómo va a aparecer su nombre si no ha aportado, no dice nada, no cumple la tarea asignada al interior del grupo? No es justo que aparezca, ¿ya? Entonces también hay que aprender la justicia, hay que aprender algunos aspectos de la democracia, hay que aprender también cómo se genera un diálogo y que ese diálogo nos permite trabajar. Entonces, en ese sentido, el trabajo de grupo viene a ser como un elemento que va a la par de esa práctica de valores. ¿Pueden haber antivalores? Claro que sí, ¿verdad? Pero hablamos de un valor que es la solidaridad. La solidaridad, pobrecito, ¿verdad? No tiene internet, no tiene correo, y entonces, ¿cómo es que se conecta a la clase y no puede responder? Pero puede ser que esté enfermo, que que le haya pasado algo. Hay una consideración, ¿me entiende? Y tiene que darles explicaciones. En ese sentido es que lo da de conocimiento y sabe de que tiene una dificultad y por qué no se va a hacer algún tipo de situación. También alguien mencionaba ahí la empatía. La empatía también es otro valor que nosotros aprendemos y lo enseña la familia a ser empático. ¿Y qué es empatía? Tener esa capacidad de estar con el otro, de ponerse con el otro, pero además de eso, esa empatía debe ser horizontal, ¿verdad? No voy a demandar yo empatía y yo soy antipático, o sea, no genero ninguna situación de esa empatía. Por lo tanto, eso es una de las cosas que debe acompañar todo ese proceso, pero buena parte la familia tiene responsabilidad en esto. No es, aquí hay una cosa que dice la familia, eso que te lo enseñan en la escuela, ¿va? Pero aquí tal cosa, tal cosa, tal cosa. No, debe de haber cierta coherencia. Debe haber cierta coherencia entre lo que aprende en la escuela y también aprenda en la familia. Así es, debe haber reciprocidad en esa parte. Pero por supuesto, las familias tampoco, no todos han estudiado, no todos tienen este nivel de que estamos analizando de la pedagogía, ¿verdad? Sino que es importante que cuando se establece comunicación con los padres de familia, debe de saber que cuáles son sus responsabilidades que tiene con respecto a eso. Entonces nosotros también tenemos que digamos, tener esa capacidad de poder generar toda esa posibilidad que se puede hacer dentro de eso. Otra de las cosas importantes es que, digamos que en todas estas cosas que hemos estado hablando, entonces los fundamentos de la educación vamos a encontrar a la persona, a la sociedad, la comunicación y la cultura, ¿verdad? Porque no es una cosa aislada de cada uno de ellos, es una situación de conjunto que se va, digamos, desarrollando de generación en generación y que eso nos permite a nosotros tener una visión mucho más amplia de cómo es que van sucediendo todas esas partes. Entonces, la situación está de que vamos en ese análisis, pero definitivamente tenemos que pensar que el tema de la educación es una categoría, es un aspecto
aspecto muy relevante cuando nosotros nos explicamos cómo existen las cosas. También, ¿verdad? O sea, de que también hay intereses y que los intereses económicos o políticos también hacen cambiar esta visión de la educación y que por lo tanto los modelos educativos se diseñan precisamente para poder ejercer procesos de dominación, procesos de creencias y todo lo que ustedes pueden, digamos, generar todo ese tipo de aspectos por los cuales estamos analizando. La siguiente, por favor. Este sería como una parte introductoria a los temas que vamos a seguir la próxima semana, como es la educación formal, la no formal y la educación informal. De hecho, tienen una lectura ahí donde sí es importante como establecer esa diferenciación. Digamos que la educación formal dice que incluye procesos de enseñanza-aprendizaje llevados a cabo en centros educativos y según pues todo un ordenamiento y una sistematización, y el sistema educativo de un país se incluye dentro de esta categoría, por supuesto, ¿verdad? Y además de eso se establece una acreditación, pero esa acreditación se va a llevar a cabo precisamente cuando evitamos, ¿cómo se llama? Digamos, cursamos los diferentes niveles educativos y que a través de esos niveles educativos vamos ganando créditos. Por ejemplo, ustedes en esta carrera, ustedes tienen un número de asignatura. Su meta es pasarla con 6. Entonces, gana este ciclo y pasa al siguiente, ¿verdad? Porque va relacionado. Igualmente, usted experimentó y le dieron un certificado de tercer ciclo, de bachillerato, y ahora entra a este proceso. Entonces, como ven ustedes, se van estableciendo esas acreditaciones para seguir nivelando. Significa entonces que también se establece una escala de valoración. ¿Cuál es esa escala de valoración? Bueno, de 5 hacia abajo, no apto, pero de 6 hacia 10, apto. O sea, está en condiciones para poder hacer lo que sigue posteriormente. Y de hecho, pues se van a generar algunos tipos de educación, como la sistemática y no sistemática, que la vamos a seguir ampliando en la otra. Lo vamos a dejar hasta ahí, esa parte, y gracias, Dagoberto. La otra parte la vamos a retomar, creo que a mediados de la otra semana. Ahora bien, quisiera, Dagoberto, que pusiera el foro. Bueno, en el foro, y yo sé que algunos tienen esa parte del foro abierto, me gustaría, por favor, que le diera lectura a su concepto. Y aquí tenemos a Sadi, Isis, Eparatis, Alfaro Boche, que va a empezar, y usted le da lectura a su concepto. Pero además de eso, Isis, usted va a hacer un comentario, cómo estuvo esa comunicación con el grupo. Está bien, Link. Vaya. Dice educación. El concepto de educación tiene mucha relación principalmente entre las ramas sociales. También se presentan distintos tipos, las cuales son educación familiar, educación escolar, social, entre otras. La educación tiene una influencia en el hombre, desde sus principios de vida hasta su final. Realmente educar es el proceso de alimentación que acrecienta al ser humano, biológico y espiritual. También es la rama en que se corrige un individuo y se alimenta de valores y conocimientos para desarrollar nuestras capacidades. Gracias, Isis. Pero ahora, Isis, por favor, dígame. Comente un poco cómo logró entendimiento este grupo. Pues fíjese que estuvo bastante fluido, cada quien expuso su idea y todos opinaron, casi todos han entendido bastante lo que es el concepto de la educación y lo hemos analizado muy bien, estuvo bastante bien, todos participaron y me parece una experiencia muy bonita, la verdad, porque sí, más que todo, pienso yo que está bien comprendido el concepto, que siempre hay maneras
diferentes, ¿verdad? De entenderlo, pero al final es el mismo objetivo, ¿no? Que se está llevando al final a comprender que la educación es una rama muy grande, que hay muchos factores, que hay muchas ramas, pero que el ideal está ahí, ¿verdad? Aprender y conocer. Y sí me gustó esa parte de que todos pusieron algo y solo lo armamos ahí, estuvo muy bien. Incluso todo lo que es el concepto no es que a mí se me ocurrió y, yo lo voy a armar, lleva partecitas de cada uno. Así lo armamos. Muy bien. Muchas gracias, Isis. Bueno, vamos a ver el grupo de Nelly. Elizabeth, Dagoberto, por favor. Nelly, por favor, de la lectura. Ok. Bueno, dice que la educación es todo proceso de influencia, como veíamos en las lecturas pasadas, ya que constantemente compartimos información y no siempre estamos conscientes de ello, que es la educación difusa. Constantemente estamos enseñando, aprendiendo de cada uno. Entonces, todo se podría decir que somos educadores. También es un recurso social que ha evolucionado con la humanidad a través de la historia, y su objetivo apunta al desarrollo integral de la persona, a enseñar a pensar, y busca una formación completa. Y como sabemos, la educación no es algo de un corto tiempo como lo es la formación, sino que es de toda la vida. Como cité aquí, eso que es la educación empieza en la cuna y acaba en la tumba. Nelly, por favor explique su experiencia con el grupo y usted, pues sí, como lo expresó Isi, ¿verdad? ¿Cómo se siente usted? Primero, cómo es lo del grupo y después, ¿cómo se siente usted? Ok. Bueno, pues la verdad, si soy sincera, es algo bastante nuevo para mí, ya que en realidad nunca he sido muy líder, que digamos, pero creo que en realidad me gustó mucho porque cada uno podemos dar nuestras propias opiniones, nuestros diferentes puntos de vista. Entonces, pues en realidad me gustó, cada uno aportó. Y igual, así como dijo la compañera, ahí va un poquito de cada uno, de lo que piensa cada uno. Entonces, sí, así fue. Bueno, gracias, Nelly. Creo que escuchamos otro más, Dagoberto. El de Mario, Ernesto. ¿Mario está ahí? ¿Mario? Sí, aquí estoy, Lick. Ok. Educación es un conjunto de conocimientos sistemáticos que facilita el aprendizaje, el desarrollo intelectual y pone en práctica conocimientos previamente aprendidos, desarrolla herramientas y didácticas, mejorando la habilidad. No miro bien. La puchica. Bueno, pero en todo caso, ¿puede explicarle? Mario, Ernesto. Mario, voy a buscarlo en mi foro. Ajá. Ya le voy a seguir leyendo. Vaya. Mario. Educación es un conjunto de conocimientos sistemáticos que facilita el aprendizaje, desarrollo intelectual y pone en práctica conocimientos previamente aprendidos, desarrolla herramientas prácticas y didácticas, mejora habilidades motrices, sociales y culturales, las cuales están adheridas al ser humano desde el momento de su concepción. Muchas gracias, Mario. ¿Cuál fue la experiencia con el grupo? Fue una experiencia bonita, pudimos conocernos entre compañeros, también hubo comunicación en nuestro grupo. Bueno, muchas gracias, Mario. Dayana, el grupo de Dayana. ¿Se escucha? Sí, se escucha. Ok, permítame. Cuando hablamos de educación, no nos referimos a un solo concepto.
hablamos de un proceso de desarrollo, adquisición de conocimientos que vienen de generación en generación, ya sean conocimientos formales e informales. Un proceso de liberación y mediante costumbres, formación, enseñanza, corrección del individuo, la base para facilitar el aprendizaje. A lo largo de nuestra vida, donde aprendemos costumbres, valores y nos desarrollamos socialmente, es decir, evolución constante. Bueno, creo que debo explicar, ¿verdad, Lee? Lee. Sí, por favor, sí, explique. O sea, el grupo, lo del grupo. Bueno, como con respecto al concepto, con mis compañeros discutimos diferentes conceptos de educación. Todos venían a dar el mismo paso. Yo les pedí que me hicieran el favor de poner sus conceptos cada uno. Cada uno me dio su pensamiento ideal, ¿verdad? Entonces, en base a eso, decidimos adquirir todas las ideas y representarlas en una sola, como es el foro que hemos realizado. Entonces, fue una experiencia muy buena, diría yo, porque realmente hubo mucha colaboración, o sea, comunicación. Muchas veces no colaboran todos y uno dice, que solo hazlo tú o cosas así, pero no, en este caso todos han participado y eso es lo bueno. Muy bien, Diana. Dagoberto, ¿puede abrir el suyo? El concepto de su grupo. Sí, claro, una compañera le va a dar lectura. Está bien. Buenas tardes. Entendemos que la educación es el proceso de formación en el cual se inculcan valores y costumbres. Así también por medio de ella se adquieren conocimientos de los cuales se forma el hombre. Y sabemos que cuando hablamos de hombre nos referimos a la humanidad en sí, no al género. Y gracias a este proceso la sociedad ha ido adquiriendo más conocimientos y ampliando el mismo concepto de educación en sus diferentes ámbitos, ya sea por instituciones formales e informales, formales como las iglesias, las escuelas, el hogar, la sociedad, entre otros, e informales como el teatro, como puede ser un partido de fútbol, un parque, etc. Sí, su experiencia. Nosotros como grupo tuvimos una buena comunicación entre todos, cada uno aportamos lo que nosotros habíamos entendido sobre este tema y así nos organizamos, como dijo Michelle, todos los puntos que dimos cada uno de nosotros como compañeros iban a dar el mismo y entre todos fuimos organizando para llegar a una idea central y así de esta manera que el concepto quedara claro y no perdiéramos tanto tiempo. Muchas gracias, Daniela. No lo cierres, Dagoberto, porque quiero decirles lo siguiente. Bueno, yo sé que hay dos grupos. El grupo Mario aquí aparece varias veces y Mario también aquí aparece varias veces. No sé, Mario, tiene 3 veces abierto el foro, pero el asunto es que ya todos han puesto algo y ahora viene la siguiente actividad. Por ejemplo, viene Sadi Isis y ve este concepto del grupo de Julio Ariel, de que está abierto. Entonces, cada uno de ustedes va a hacer una visita, ¿verdad? Viene Sadi y hace la visita y, por ejemplo, ella tiene que responder. Ella lee y aquí donde dice responder, va a escribir un comentario, lo de que si le parece, qué le parece, lo nuevo que este concepto tiene, ¿verdad? Entonces quiere decir que al menos cada uno de ustedes va a hacer una visita a los diferentes grupos donde han estado exponiendo su concepto. ¿Entendieron? ¿Entendieron cómo van a hacer la visita? Y van a dejar... A todos los grupos, a todos los grupos vamos a hacer una visita o solo a uno. No, la obligación es que hagan una visita, pero no a su grupo, a otro grupo. Y dejen ahí integrantes son el que escribió el foro. Así es. Ahí, el mismo, solo ahí. Ustedes entran, por ejemplo, aquí en este que tenemos abierto, que es el grupo de Julio Ariel,
Bueno, ahí donde dice responder, le dejan un mensaje y así van a ir de visita en visita. La situación es que ustedes tienen que reportar una visita, que no sea su grupo, diferente grupo, ¿verdad? ¿Y solo los líderes o todos los integrantes? Todos los integrantes. Este es un ejercicio individual, ¿verdad? Es individual. Sí, es individual. Bueno, pues, muchas gracias, yo les deseo un buen provecho y una feliz tarde. Gracias, Lick. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Adiós. Buenas tardes. Adiós. Buenas tardes,